está. Al día de hoy vamos a comenzar a ver, esta va a ser como una introducción. De hecho, sí vamos a hacer algo de la lista ligada, así como lo hicimos con el arreglo dinámico que hicimos algo como muy simple, que fue crearla con enteros. Si recuerdan, estamos como en el proyecto este del Mundial, donde creamos ya una selección, una nada más, donde esa selección ya tenía o podría tener N cantidad de jugadores que están en un arreglo dinámico, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer hoy es ver cómo funciona una lista ligada o una lista enlazada simple. Este tipo de estructuras de datos, pues obviamente es una lista, es un conjunto de elementos al menos del mismo tipo en C y C++. eh, y vamos a ver cómo funciona eh, esta estructura de datos. Si recuerdan, el arreglo dinámico es un arreglo simple donde cada posición de ese arreglo está en la siguiente dirección de memoria. Y vimos, si mal no recuerdo, que podíamos saltar a esa dirección de memoria como si fuese un acceso directo. O sea, si le ponemos entre corchetes la posición, el mismo lenguaje sabe en qué dirección de memoria está, porque las celdas, si lo vemos de esa manera, o las posiciones están de manera consecutiva en la memoria. Aquí la lista ligada, la intención es, no crea eso, no crea una serie consecutiva de elementos en memoria, sino que esos elementos están aleatoriamente en una dirección de memoria, basada en nodos. Los nodos son los elementos donde vamos a guardar la información que se va a ir ligando y que va a ir creciendo esa lista ligada, ¿no? Y se llama simple porque está enlazada o está comunicada con otro nodo por medio de una referencia, un puntero a donde se encuentra ese nodo que está en otra dirección de memoria. ¿Okay? ¿Qué objetivos tenemos para el día de hoy? Van a ser dos. El primero es implementar un struct para representar este nodo que les comento, ¿no? El nodo va a tener dos atributos, el dato que queremos almacenar y la referencia o el puntero hacia otro nodo, donde está otra información, ¿no? Entonces podemos enlazar estos nodos por medio de esa referencia. El puntero guarda la dirección de memoria de el siguiente nodo. ¿Ok? Entonces así es como vamos a enlazar, pues, nodos, prácticamente, ¿no? Entonces le pedimos al sistema con memoria dinámica que nos reserve para otro nodo, y al momento de pedirle con malloc ya sabemos que nos regresa una dirección de memoria disponible. ¿Ok? Este conjunto de nodos que ahorita vamos a crear manualmente para que lo visualicen cómo funciona, lo vamos a como componer en un TDA que le vamos a llamar lista ligada. La lista ligada es la que va a administrar estos nodos que se van a crear automáticamente cuando utilicemos alguna función para insertar, ¿no? Entonces la lista ligada va a tener esas funciones que son la de inicializar y liberar, que ya las hemos visto, las de insertar el inicio al final y eliminar el inicio y el final. Aquí la lista ligada simple tiene obviamente sus ventajas y desventajas. Una de sus ventajas es que puede crecer sin ningún problema. Si recuerdan, en el arreglo dinámico, para crecer teníamos que volver a realocar. De hecho, utilizamos el realloc para crecer pues el arreglo, ¿no? En este caso, pues no necesitamos hacer ese tipo de cosas porque vamos a empezar por medio de los nodos, esta lista va a ir creciendo, ¿no? El eliminar, aquí ya empieza a complicarse un poco. Tiene una desventaja, que la lista ligada puede eliminar tanto al inicio como al final, pero lo más simple es eliminar al inicio, y cuando vemos esa parte van a ver por qué. Y al final tiene su desventaja,
Al igual que en el arreglo dinámico, para insertar el inicio, si recuerdan, teníamos que mover los elementos para dejarle como ese campo y poder insertar, ¿no? Entonces vamos a ver ese tipo de cuestiones cuando hagamos los insertar y eliminar. ¿Ok? Entonces, eso van a ser los dos objetivos. El último objetivo sería si tienen dudas del proyecto o si ya alguien tiene algún avance que requiera que ya le revise, como para validar su actividad, me lo dice ya que terminemos de ver los temas, ¿no? Para ver cómo lo hacemos para revisar su actividad, ¿no? Si no, todavía recuerden, tienen tiempo para entregar su actividad, ¿va? Entonces, voy a abrir el Visual Studio para empezar a crear el proyecto, ¿no? Datos 1. Aquí está. Entonces, este proyecto le voy a poner lista ligada. Aquí abrimos el Visual. Que voy a crear un main. Main.c. Yo y eso te del main. Aquí el exit success. Vale. Pues vamos a crear un nodo. Un nodo tiene dos elementos. Podrá tener más, pero como mínimo tiene el dato que guarda y su referencia hacia un posible nodo para enlazarlo. Lo voy a dibujar como para ir como creando si fuese una animación. Voy a crear un nodo. Un nodo se puede representar como pues, un rectángulo en donde tiene dos componentes. El primer componente o atributo o propiedad, si lo vemos de esa manera, es el dato que almacena. El segundo componente es la referencia. Lo voy a poner con una P y un asterisco, ¿no? Que es un puntero o una referencia. Entonces, para representar ese nodo, pues necesitamos una estructura que guarde el dato y una referencia hacia quién, hacia otro mismo nodo, parecido al que acabo de crear, ¿no? Entonces, para crear eso, de la siguiente manera, aquí en el mismo main, voy a crear la estructura nodo, y en este caso vamos a almacenar el dato, que va a ser un entero, por cuestiones simples, y esa misma estructura va a tener un puntero hacia ese mismo tipo de estructura. Entonces, hacemos referencia a la estructura nodo y le vamos a colocar el nombre de siguiente, como para saber que en su campo siguiente, tentativamente va a haber otro nodo. Voy a definir que la estructura nodo se llame nodo, pero con N mayúscula, ¿no? Como creamos o definimos tipos de datos con la primera letra en mayúscula, ¿no? Como para diferenciarlos, que así son nuestros tipos de datos. Voy a crear un nodo en el main, que va a ser el nodo 1, y en su campo dato le voy a poner un valor entero, y en su campo siguiente va a ser o va a apuntar a nulo. Acá va punto y coma, y acá punto y coma.
Este nodo, si me regreso al dibujo, entonces el dato es igual a 10 y el puntero, debo poner que apunta a nulo, de esta manera. Si creamos otro nodo, independientemente de otro nodo, que ahorita lo voy a hacer en código, que está por acá, está en otra dirección de memoria, va a tener otro valor, por ejemplo, no sé, el 50, y queremos que este nodo apunte a este nodo que queramos al inicio. Entonces, en su campo siguiente va a apuntar, y aquí lo voy a direccionar con una flecha, ¿no? Entonces, en su campo siguiente va a apuntar hacia ese nodo. ¿Y cómo va a apuntar? Pues va a guardar la dirección de memoria de este nodo. Entonces, en código, creamos N2 y en su campo de dato le puse el 50. En su campo siguiente va a ser igual a la dirección de memoria de N1. Entonces, este nodo 2 en su campo siguiente está enlazado hacia N1 y N1 no está enlazado a nadie. ¿Okay? Es como si dijéramos, ahí termina y ya no continúa con más nodos. Si compilamos esto, lo voy a debuguear para que observen cómo se va creando o se va enlazando el nodo, qué es lo que realmente guarda, ¿no? Falta un puntico aquí. Y voy a arrancar el debug. Hay un error. Faltó la N. Siguiente. Ok, ahí está. Voy a hacerlo un poco más grande. Ya está. Aparece N1 y N2 porque pues, son variables locales que están ahí. Y estoy en esa línea, que todavía no se crea el nodo. Le voy a dar continuar a la siguiente línea. Y N1 ya se creó. Y se observan en su campo siguiente, tiene la dirección de nulo, la dirección de cero, ¿no? N2 todavía no es creado, por eso no tiene ningún valor. Pero vamos a ver que ahorita que se cree, ya tiene una dirección de memoria. Esta dirección de memoria que aparece aquí, que termina en E0, es la dirección de memoria de N1. Entonces, si yo abro siguiente, como vimos acá en la definición de nodo, el campo siguiente apunta hacia otro nodo, o sea, apuntaría a otra estructura que contiene tanto un dato como su campo siguiente. Entonces, al abrirlo, vamos a ver que está la información del N1. Y es que está realmente guardando la información, estamos accediendo a N1, que está en esa dirección de memoria. ¿Okay? Y si observamos, pues ese N1 está apuntando su campo siguiente a nulo, a una dirección 0, ¿no? Voy a crear un N3. Entonces, si lo dibujamos previamente, ese N3, voy a copiar este. Entonces, el N3 va a estar, por ejemplo, por acá. Y este va a tener el valor de 1. No va a apuntar a nulo, sino que va a apuntar hacia el N2, hacia acá, a la dirección de memoria donde está N2. Entonces, si lo creamos, hago más pequeño esto para codificar. Voy a crear N3. El dato que pusimos que va a ser 1, y en su campo siguiente va a ser a la dirección de memoria de N2.
Lo voy a debuguear de nuevo. Y aparecen mis tres variables, o mis tres nodos, ¿no? Al inicio, pues aparecen todos con información no válida porque aún no han sido creados. Entonces, se crea N1. Ya vimos que se crea con 10 y tiene como puntero el anulo. Se crea N2. Ya vimos que N2 se enlaza con N1 y esta dirección que aparece aquí es la de N1. Entonces me voy a N3, se va a crear N3 y vemos que esta dirección es la de N2. Si me regreso acá al dibujo, este nodo que tengo aquí, donde está dato igual a 1, se puede decir que es el inicio de mi lista, porque desde ese inicio puedo yo saltar hacia N2, que está acá, que es el que tiene el dato 50. Y desde N2 puedo saltar o acceder al último nodo. ¿Cómo sé que es el último nodo? Porque ese nodo en su campo siguiente apunta a nulo. Eso me indica que es el último nodo y es el fin de mi lista, ¿va? Entonces vamos a ver que desde N3 podemos acceder o ir saltando a cada nodo que está enlazado consecutivamente, ¿no? Entonces ahí está N3. En su campo siguiente va a estar N2, que tiene el valor de 50. Entonces, si abro siguiente, ahí podemos ver que está enlazado hacia el nodo que tiene el 50 y obviamente ese N2 está enlazado hacia el N1 que tiene el valor de 10 y ahí termina mi lista. Entonces, aquí con estos tres nodos pudimos ver de cómo se van enlazando, cómo los podemos ir enlazando por medio de ese campo siguiente. Sin ese campo siguiente sería imposible enlazarlos y obviamente sin punteros o sin el acceso a referencias pudiéramos hacer este tipo de, pues, de enlace, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esta parte de los nodos? No, no, todo bien. Va. Entonces, si ven cómo esta dinámica en lo que hicimos aquí manualmente de cómo los vamos a ir enlazando, vamos a crear el TDA de lista ligada para que tenga funciones en la que podamos insertar elementos, así como lo hicimos acá, insertar elementos y que estos elementos automáticamente se vayan enlazando y también eliminando. Entonces la lista ligada va a tener esas funciones para poder manipular estos nodos, ¿no? Para hacer eso, la lista ligada funcionaría de la siguiente manera. Voy a crearme otro canvas, pero me voy a copiar un nodo más hacia abajo. Ahí está. Pero con todo y el dato. Ok, imaginemos que ese es un nodo y la lista ligada lo que necesita sería dos campos. Un campo que me indique dónde comienza mi nodo, que le vamos a llamar raíz, y otro campo que nos sirva para conocer cuántos nodos tenemos, como un contador de nodos. Vale, entonces, nuestra lista va a tener esos dos atributos. Raíz, al inicio, va a estar apuntando a nulo. Eso quiere decir que mi lista está vacía. Y obviamente cantidad va a ser igual a 0. Entonces, al inicio, cuando creemos o definamos una lista,
cantidad igual a 0. Cuando definamos una lista, cuando se crea una lista, tanto raíz como cantidad comienzan en 0. ¿Va? ¿Por qué comienza en 0 o en nulo la raíz? Porque no está apuntando a ningún nodo inicial. También se le puede conocer como la ancla, de donde está agarrada la lista ligada. Entonces, cuando nosotros creamos o queramos insertar un nodo y la lista esté vacía, pues ya no va a apuntar a nulo, sino que va a apuntar a ese primer nodo que se creó. Creamos otro nodo con un valor de 5 y ese nodo hay que meterlo a esa lista. Y hay dos maneras. La más simple es meter ese nodo al inicio de la lista. Es lo que menos recursos me toma. Entonces, ¿qué tengo que hacer para meter un nodo al inicio? Pues este nuevo nodo que cree, le vamos a decir que en su campo nulo apunte a donde se apunta la raíz. ¿Y a dónde está apuntando la raíz? Pues a este nodo inicial. Entonces, este no apunta a nulo, sino apuntaría a este nodo inicial. Una vez que ya apuntó, la raíz apuntaría ahora hacia ese nuevo nodo que hemos creado. Y así podemos decir que ese es un insertar al inicio. Estamos insertando al inicio, que sería donde está la raíz. ¿Okay? Si queremos insertar al final, es donde se vuelve ya más complejo el asunto, porque aquí no tenemos posiciones como en el arreglo. Este primer nodo no podemos acceder a él como con corchetes, sino tenemos que ir saltando por cada nodo. Voy a crear otro nodo como para tener la referencia de que hay más nodos. Entonces insertamos al inicio, voy a poner otro valor, que sea 30. Este nuevo nodo creado apunta donde apunta la raíz, es a este, y ya una vez apuntado, desenlazamos la raíz, y ahora la raíz apunta a ese nuevo nodo. Y ahí es como se van enlazando. Entonces, ¿cómo hacemos para insertar al final? Pues tenemos que pasar por cada nodo hasta encontrar el nodo que en su campo siguiente apunta a nulo. Eso me indica que es el nodo o el último nodo, el nodo final. Entonces, ya que estamos ahí, o que ya lo ubicamos, creamos el nuevo nodo, obviamente con otra información, 80. Este por default apuntaría a nulo. Cuando lo creamos, lo definimos que apunta a nulo. Una vez creado, el último nodo en donde estamos, lo vamos a tener que enlazar con ese último nodo, ¿no? Y así es como tenemos que insertar al final, que ahorita lo vamos a programar. Pero para que tomen en cuenta que la complejidad para insertar al inicio no es tanto. Simplemente es enlazar o meter el nodo en donde está raíz. Pero imaginemos si tenemos 1.000.000 de nodos o más, para insertar al final tenemos que recorrer ese 1.000.000 de nodos. ¿Va? Entonces ya la complejidad de la estructura de datos de la lista ligada se vuelve hasta cierto punto ineficiente para insertar al final. Es por eso que la mejora de la lista simple que estamos haciendo aquí es la doblemente ligada. Ya que la veamos, vamos a ver que tanto para insertar al inicio como al final, no me toma ese camino o ese recorrido de n nodos para llegar al final. ¿Va? Entonces, teniendo en cuenta este comportamiento, pues vamos a crear tanto la estructura o el TDA para manipular una lista ligada y sus funciones por ahora para insertar al inicio. ¿Va? Entonces, puede tener el debugger y me voy a crear el punto H de lista ligada.
como es un punto H, pues, si recuerdan, si no está definido, está ligada -H, hay que definirlo. Fine. Está ligada -H. Y dentro, pues metemos el stdion. Y el st de liga. Y como la lista ligada obviamente necesita de los nodos, pues lo voy a copiar este nodo, yo lo voy a cortar. Necesita el nodo y vamos a definir otra estructura, lista ligada, la cual va a tener la raíz, que es el que nos sirve para enlazarnos al primer nodo, y un contador para conocer la cantidad de nodos que tenemos. Cada vez que agreguemos un nodo, incrementamos la cantidad. Esta estructura la vamos a redefinir, está ligada, como lista ligada, pero en mayúsculas. ¿Okay? Entonces, hasta este punto, pues ya tenemos esta parte de la estructura para la lista ligada. Como le hacíamos previamente, pues vamos a crear los inicializadores. Lista ligada. Bajo el init. Y este init, si recuerden, lo que hace es reservar memoria para, en este caso, crearnos nuestra lista ligada, ¿no? Creamos nuestra variable, lista ligada, igual, y aquí con malloc, pues tengo que poner el casteo, malloc size of de lista ligada. ¿Cuánto es el size of? Pues si hacemos así las cuentas rápido, esto es un puntero que sabemos que ocupa en memoria 8 bytes. Y este size_t también ocupa 8 bytes. ¿No? De esto. Entonces, si la lista ligada fue nulo, pues imprimimos algo, ¿no? Lista ligada, dos puntos, error al reservar memoria. Y retornamos null. ¿Por qué null? Porque estamos retornando un puntero o una referencia. Le doy aquí un espacio. Si no fue nulo, quiere decir que tiene una dirección de memoria. Entonces, lista ligada en su campo raíz apuntaría a nulo al inicio. Y lista ligada en su campo cantidad apunta a 0, porque todavía no tiene ningún elemento, todavía apenas la estamos como inicializando. Una vez inicializados esos dos parámetros, esas dos propiedades, pues retornamos la lista ligada que creamos por medio de malloc. Acuérdense, malloc siempre nos regresa una dirección de memoria si es que creó o reservó. Entonces, déjenme ver acá algo. Ok. Entonces, vamos probando nada más empezar a hacer pruebas. Estos nodos que están aquí, ya no los necesito por ahora. Control-K para comentar.
y voy a trabajar aquí. Aquí necesitamos ahora incluir lista ligada.h. Vamos a crear una lista ligada que va a ser igual al init que tenemos aquí. Okay, si debugueamos, aquí todavía no se crea, le voy a dar siguiente. Bueno, lo voy a abrir para observar sus propiedades. Tiene raíz y tiene cantidad. Voy a pasar a la siguiente línea. Y ahí tenemos raíz, apunta a nulo y la cantidad es 0. Hasta este punto tenemos únicamente esta parte. Voy a quitar estas flechas. Tenemos esta parte que es la lista ligada. Lo pongo aquí. Esta es nuestra lista ligada. Entonces raíz es igual a nulo. Ahí está, raíz es igual a nulo. Vamos ahora a hacer un insertar al inicio, que es como lo más simple. Entonces, si recordamos, insertar al inicio es crear un nodo. Supongamos que vamos a crear este que tiene el dato 10. Creamos el nodo y una vez creado, lo metemos a la raíz. Entonces, en vez de que sea nulo, lo apuntamos hacia ese nuevo nodo. Entonces, la raíz se enlazaría con ese nodo. Ese sería como el caso más simple cuando está vacía, ¿no? Pero, si tuviese otro nodo, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, dejen dejar la flecha de nuevo. Quiero insertar el 5 al inicio. ¿Qué tenemos que hacer? Creamos ese nodo y en su campo siguiente va a apuntar a donde apunta la raíz, que es a este. Una vez apuntado, desapuntamos raíz para que apunte a ese nuevo nodo creado. ¿Ok? Así de simple, ¿verdad? Entonces, terminamos el debug. Me regreso a la lista. Si observaron, pues necesitamos un método para crear nodos. Ese método no lo hemos definido, o esa función. Entonces, aquí donde está el nodo, voy a crear ese método. El método que me regrese un puntero hacia un nodo. En este caso, como estamos trabajando con enteros, va a recibir el dato que va a guardar ese nodo. Entonces, nodo es igual. Hacemos el casteo y reservamos memoria para crear un nodo. ¿Cuánto pesa o cuánto requiere un nodo en memoria? Pues hacemos cuentas. Este entero es de 4 bytes. Y este es un puntero que requiere 8 bytes. Entonces, para reservar un nodo en memoria, necesitamos 12 bytes. ¿Va? Y aquí validamos, como siempre lo hacemos. Si nodo es igual a nulo, quiere decir que hubo un error al reservar memoria o al pedirle una dirección. Error, reservar memoria. Y retornamos nulo, que no fue posible reservar memoria con malloc. No fue el caso, pues nodo en su campo dato va a ser igual al dato que estamos recibiendo como parámetros. Y nodo en su campo siguiente va a ser igual a nulo. Entonces, eso
ese nodo que va a unir toda esta función, lo que nos hace es crearnos un nodo, así como está aquí, pero aquí iría null. Ese sería como el caso base para crear un nodo. Le asigna algo al dato y el campo siguiente lo coloca en nulo. Y al final, que retorne ese nodo que se acabó de crear. Entonces, con esa función que crea nodos, vamos a crear de hecho, este nos va a regresar un booleano, lista ligada, insertar al inicio. Va a recibir en qué lista se va a insertar y va a recibir el dato que se va a insertar en esa lista ligada, ¿no? Dejen ver si mejor sale, ¿no? Para que me deje más espacio. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Pues validamos siempre que la lista ligada tenga memoria. Si es nulo, imprimimos un mensaje. Lista ligada no tiene memoria. Y retornamos false. Si sí tiene memoria, obviamente no entra lib. Y lo que tenemos que hacer es crear un nodo. Entonces, el nuevo nodo, le voy a poner como nombre variable nuevo, va a ser igual a nodo-init. Y este nodo-init me regresa un puntero hacia ese nuevo nodo creado. Una vez creado ese nuevo nodo, hay que enlazarlo pues al inicio, como lo hicimos en este caso. ¿Va? Entonces voy a repetir como esta pequeña animación en donde teníamos que raíz al menos tenía un nodo enlazado de esta manera. ¿Qué tenemos que hacer? Creamos este nuevo nodo. Este es el nuevo. Este que está aquí es el nuevo nodo que tiene el dato 5. Se crea ese nuevo y en su campo siguiente por default es nulo. Pero ahora que lo vamos a meter en una lista, el campo siguiente va a apuntar hacia donde apunta la raíz. Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita. Nuevo en tu campo siguiente va a ser igual a donde apunta la raíz de mi lista ligada. Entonces, raíz tiene una dirección de memoria que se la va a copiar a ese nuevo nodo siguiente. Es esta parte. Una vez que ya se apuntó a este punto, se puede decir que hay dos nodos que apuntan hacia un nodo, están enlazados, tanto la raíz como el nuevo nodo. Una vez enlazado un nuevo nodo, desenlazamos la raíz y enlazamos esa raíz con el nuevo nodo. Entonces, el caso contrario. Ahora, la lista ligada, en su campo raíz, va a guardar la dirección del nuevo nodo. Si ven, nuevo es un puntero, una dirección de memoria donde está ese nodo. Ya que se enlazó, la lista ligada tiene el campo cantidad. La incrementamos porque agregamos un nuevo elemento. Y por último retornamos true, que todo tuvo éxito, que se pudo insertar, ¿no? Entonces voy a comentar aquí como para ver cómo es el algoritmo que hicimos aquí, crear un nuevo nodo. Una vez creado ese nuevo nodo, enlazamos con la raíz. Una vez enlazado con la raíz, enlazar
la raíz con el nuevo nodo. Y una vez enlazado, incrementamos la cantidad de nodos que tenemos. Y hasta ahí, algo así tan simple, es como vamos a ir enlazando esos nodos, ¿no? Entonces, acá en el main, vamos a probar esa parte. Ya tenemos la lista ligada. Ahora vamos a insertar en esa lista ligada que ya creamos. Y primero insertamos el 10. Este era como el que estaba al inicio. Y después de esto, insertamos otro nodo al inicio. Entonces, control V. Creo que tiene el valor de 5. Ahí está, 5. Voy a debuguearlo y vamos a ver cómo se van a ir enlazando. Que hay errores. Dice que no conoce el tipo pool. ¿Por qué? Recuerden, hay que importarlo. Std pool. Hago zoom a esto. Ya está. Todavía no se crea la lista. Voy a dar siguiente. Se crea la lista ligada. Todavía no se le ha insertado nada, por eso la cantidad de 0 y raíz de 0. Pero a este punto, en la línea 9, vamos a insertar un nodo que va a tener guardado un entero con el valor de 10. Vamos siguiente. Y ya la lista ligada ya dice que tiene un elemento o un nodo y la raíz ya tiene una dirección de memoria. Si lo abrimos, ahí está el nodo con el campo 10 y en su campo siguiente tiene 0. Si me regreso acá al dibujo, es como si estuviese así. Entonces, la raíz está apuntando a donde apunta dato y este dato está apuntando a nulo. Entonces, ese único nodo es el inicio como el fin de la lista. ¿Cómo sabemos que es el fin? Porque el nodo está apuntando a nulo. Eso me indica que es el último nodo. Me regreso acá. Le voy a dar siguiente para que ahora inserte un nodo con el valor de 5 a esa lista ligada. Damos siguiente. Y vemos que la raíz cambió porque se insertó un nodo al inicio. Y es el dato que tiene el valor de 5, pero ese nodo tiene otro campo siguiente donde está otro nodo. ¿Qué es lo que pasó? Se crea este nuevo nodo, se enlaza hacia el nodo que ya estaba o que apuntaba a raíz y raíz apunta hacia ese nuevo nodo. Entonces, por eso es que vemos el 5 y el 5 en su campo siguiente tiene una dirección de memoria que lo más seguro es que apunte a dato con el valor de 10, ¿no? Entonces, si abrimos siguiente, ahí tenemos el nodo siguiente que tiene el valor de 10 y vemos que en su campo siguiente tiene el valor de 0. Ahí es el fin de la lista. ¿Ok? Entonces mi lista en este punto tiene dos elementos. Aquí lo vemos en cantidad. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con este insertar al inicio? Vamos haciendo un mostrar como para estar ya viendo cómo se muestra la información que contiene pues la lista ligada, ¿no? Ese mismo mostrar nos va a servir como un poco para hacer un eliminar, ¿no? Entonces, mostrar, aquí está el insertar, entonces lista ligada, guión bajo mostrar, va a recibir una referencia
de una lista ligada tentativamente que tiene elementos, ¿no? Pero por eso siempre validamos. Si la lista ligada es igual a nulo, quiere decir que esa lista no tiene memoria. No tiene memoria, retornamos false, que no fue posible mostrar. Si no es el caso, lo que vamos a hacer es mostrar la información que tiene, en este caso de capacidad. La capacidad es un size_team, hubo una vez el diagonal n, y la capacidad está como un atributo de la lista ligada. Mostramos la capacidad y ahora hay que mostrar la información de cada nodo. Pero ¿cómo hacemos eso? Si nos regresamos al ejemplo de acá, donde tenemos dos nodos, tenemos que crear un temporal, un nodo temporal. Voy a poner temp. Ese nodo temporal va a apuntar a la raíz, que es como el inicio de mi lista. Apunta a raíz y sabemos que raíz, pues obviamente en este caso está apuntando a su primer nodo. Si es diferente de nulo, quiere decir que hay al menos un nodo. En este caso sí lo tiene. Entonces temporal accede a este primer nodo y podemos acceder a su información. Imprimimos el 5 y lo que tenemos que hacer es que ese temporal salte al siguiente nodo. ¿Cómo salta? Pues en su campo siguiente saltaría al siguiente nodo, que en este caso sería el que está acá. Entonces, este nodo temporal saltó al siguiente nodo, accedemos a su campo dato, lo imprimimos y después accedemos a su campo siguiente. Entonces, el campo siguiente de temporal es ahora nulo. Entonces, si el temporal llega a nulo, quiere decir que hasta ahí terminó mi lista y ya no puedo seguir buscando nodos. Entonces, con un while, vamos a ir, mientras sea diferente de nulo, quiere decir que la lista sigue teniendo elementos, ¿no? Entonces, ya que imprimimos la capacidad, vamos a crear ese nodo temporal, que lo que va a hacer es comenzar donde comienza la raíz, el primer nodo. Si la raíz es nulo, pues obviamente no va a entrar al while. Entonces vamos a hacer un while donde si el temporal es diferente de nulo, quiere decir que es un nodo válido. O sea, que el nodo tiene un dato. Entonces aquí podemos imprimir de la siguiente manera. Lo voy a imprimir como si fuera una caja con los corchetes. Entonces el nodo tiene el dato, es un entero, el dato que vamos a imprimir, y le voy a poner una flechita para saber que está enlazado con algo. Entonces, esa flechita o ese dato está en temporal en su campo dato. Al final del while, no, de hecho, imprimimos. ¿Qué tenemos que hacer? Si tuviéramos un arreglo, pues incrementaremos el contador, pero aquí como no es un arreglo y no podemos incrementar el contador, lo que vamos a hacer es que temporal va a apuntar al siguiente nodo. ¿Ok? Hasta que el nodo sea nulo. Ese es como mi incremento. Entonces le voy a poner que es el salto al siguiente nodo. Si el siguiente nodo, es nulo, ya no entra el while, se sale del while y lo que voy a hacer es imprimir nulo, con la intención de que me imprima algo así. Dato 2 puntos, ejemplo 10, la flecha, después el otro nodo, dato creo que 5, como ya es el último, me imprima el nulo, como para tener un poco desde el print, como está la lista enlazada, ¿no? Al final
pues retornamos true, de que todo se pudo mostrar la información, ¿no? Voy a compilar, no, más bien voy a llamar, estos son los insertar al inicio, y acá voy a dejar un mostrar. Entonces, mostrar los elementos que tiene esta lista ligada. Pues aquí mismo, con la terminal que tengo acá, voy a compilar. Más, sc, main, está, compilo rápido, no hay error. Ya está, ¿no? La capacidad de 2, el primer elemento que está es el 5 y el segundo elemento es el 10. El 10 o el nodo que tiene el 10 está apuntando a nulo. Es el fin de mi lista. Vamos insertando otro para que este nodo, que es el inicio, sea otro inicio. Entonces, copio esto y es el 1. Entonces el 1 va a estar el inicio, el segundo nodo va a ser el 5 y el último nodo va a seguir siendo el 10. Compilamos. Se insertó el nuevo nodo. Aquí está el otro nodo que ya estaba previamente. Y el último nodo, que es el que siempre apunta a nulo, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto? Okay. Vamos haciendo un eliminar. Así como como insertamos al inicio, también podemos eliminar al inicio. Voy a crear primero el prototipo. Está ligada. Este va a recibir esta ligada guión bajo eliminar al inicio. Está ligada. ¿Cómo eliminamos el inicio? Me voy a eliminar ya estos que nos hacen ruido, el temporal también. Y así está nuestra lista, ¿no? De hecho, insertamos otro que era el 1, ¿no? El 1, entonces este se inserta, se enlaza a la raíz se vuelve a reenlazar con ese nuevo elemento. Así está como nuestra lista actual, ¿no? Eliminar al inicio es pues, eliminar donde está apuntando la raíz. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar este nodo, pero no lo podemos hacer llegar así y liberarlo, sino habrá que reenlazarlo, por así decirlo. Necesitamos de nuevo un temporal que apunte a este nodo a eliminar. Entonces, este temporal o este nodo temporal apuntaría a ese nodo que está al inicio y una vez apuntado, se puede decir que lo tenemos como un respaldo, por así decirlo, ¿no? Una vez respaldado ese nodo en temporal, raíz va a apuntar a su siguiente elemento. Eso quiere decir que este nodo en su siguiente campo está apuntando al 5. Entonces, reenlazamos con el nodo siguiente y hasta este punto tenemos que dos punteros, por así decirlo, apuntan a este nodo que tengo aquí. Quito este de nuevo. Pero este nodo temporal es el que no necesitamos. Entonces, a este ya le podemos eliminar. Entonces, déjenme seleccionar todo y eliminamos ese nodo y ya lo que tenemos que hacer también es decrementar cantidad para que queden 2. ¿Va? Pero si la lista ligada está vacía, no podemos eliminar, así como lo tenemos en el arreglo dinámico. Si está vacía la lista, no podemos eliminar ningún elemento.
Entonces lo que necesitamos es otro método que nos diga si está vacío. Entonces, lista ligada. Diga si una lista ligada está vacía. Lista ligada. Y validamos que esa lista ligada tenga memoria. Si es nulo, quiere decir que la lista ligada no tiene memoria. Y aquí vamos a terminar la ejecución, porque no sabemos qué hacer cuando la lista no tiene memoria y necesitamos regresar un verdadero falso. Si no es el caso, pongamos que siempre programamos de manera correcta y siempre enviamos una lista ligada con memoria. Lo que va a retornar es, si la lista ligada en su cantidad de elementos es igual a 0, quiere decir que está vacía. ¿Ok? Entonces, este doble igual lo que hace es regresarme verdadero o falso. Que aquí se cumple con el booleano, ¿no? Entonces, para eliminar, igual voy a copiar esta validación. Si la lista ligada es nulo, quiere decir que no tiene memoria. Como no tiene memoria, pues no puedo eliminar. Voy a retornar falso, que no fue posible eliminar. Si no es el caso, necesitamos un temporal. Un temporal que apunte o nos reserve la memoria o cree un respaldo de la raíz, el primer elemento de la lista. ¿Okay? Voy a regresar acá como para hacerlo paso a paso. ¿Sí? Así está. Entonces nuestro temporal está apuntando al nodo donde apunta raíz. Ya que está eso, vamos a desenlazar raíz para que la raíz apunte al nodo en su campo siguiente. Entonces, lista ligada en su campo raíz va a apuntar a donde está temporal en su campo siguiente. ¿Dónde está temporal en su campo siguiente? Pues es este. Este es temporal y en su campo siguiente apunta al 5. Y temporal aún sigue apuntando a este. Para que liberemos la memoria de ese temporal. Entonces, temporal es igual al 1. Y una vez hecho eso, como eliminamos un elemento, la cantidad la decrementamos y retornamos que todo tuvo éxito. ¿Ah? Entonces, eso último significaría eliminar todo el nodo. Eliminamos todo el nodo con free y temporal, que es un puntero, pues apuntaría a nulo. ¿Va? Y así ya quedaría con el valor de 2. Ok. Vamos probando este eliminar al inicio, pero se me olvidó validar. Aquí viene otra condición. Sí. Vacía. Sí. La lista ligada está vacía. Vamos a mandar un mensaje. Está ligada, 2 puntos, vacía. Y retornamos false. Aquí es lista ligada, pero nuestra variable. Entonces, si la lista está vacía, mandamos mensaje y no podemos eliminar ningún elemento de nuestra lista vacía. Voy a poner comentarios. Voy a poner aquí respaldo. El nodo inicial. Nodo inicial que siempre lo apunta o lo tiene respaldado raíz. Aquí enlazamos. Enlazar raíz hacia el nodo siguiente.
Una vez enlazado, liberar el respaldo y acá decrementar la cantidad de nodos que tenemos, que es nuestro contador de nodos, al fin y al cabo, ¿no? Ahora sí, probemos. Aquí estamos mostrando eliminar al inicio, lista ligada, eliminar al inicio y después volvemos a mostrar. Lista ligada. Voy a correrlo, déjenme compilo acá. Ya está, ¿no? Esto es lo que teníamos previamente, que se habían agregado estos tres nodos. Dato con el valor de 1 es nuestro nodo inicial. Después de eliminar, obviamente se decrementa la capacidad y este nodo se elimina, se libera, ¿no? Y nos queda así la lista. 5 y con el valor de 10. Voy a volver o voy a eliminar dos veces. Con una L. Compilo y corro. Eliminamos dos veces. Entonces primero elimina este. Después elimina este, que es el que se queda como al frente o en la raíz de la lista. Y por último, queda este elemento, ¿no? Voy a eliminar de nuevo. Compilo, corro. Y únicamente me dice que la lista ligada está apuntando nulo. La lista está vacía. ¿Qué pasa si quiero eliminar de nuevo? Como ya no tiene ningún elemento, pues va a entrar a la condición que tenemos aquí. En este caso está vacía y nos debe de imprimir este mensaje, ¿no? Lista ligada vacía y el mostrar pues, nos muestra que la cantidad es 0 y el valor que apunta a la raíz es nulo. Entonces puede decir que hasta ahí pues estamos validando correctamente para eliminar un elemento. ¿Cómo podemos hacer para al final, que ya no vamos a utilizar esa lista, liberarla? Nos falta hacer como esa parte. Así como inicializamos, que saca en el init, que tenemos aquí, pues necesitamos el que libera esa memoria reservada. Entonces, lista ligada. El fue. Se va a recibir como parámetro una lista ligada a liberar. Y validamos. Si esa lista ligada a liberar ya fue liberado, ya es nulo, mostramos mensaje. No tiene memoria. Y retornamos nulo. Si no es el caso, pues tenemos que liberar la memoria de esa lista ligada. Pero como esa lista ligada, si ponemos este ejemplo, que tiene dos elementos, no podemos llegar y liberar este puntero, porque estos punteros del nodo se van a quedar ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir eliminando cada uno de estos. Como ya tenemos una función que elimina, lo que hay que hacer es invocar, eliminar al inicio, mientras la lista no esté vacía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues eliminar el inicio, que hace, reenlaza al siguiente nodo. Este nodo que está aquí es como el temporal del respaldo. Se libera. Se decrementa la capacidad a 1.
y otra vez entra como al ciclo. La lista ligada no está vacía, obviamente no está vacía, tiene un elemento, se vuelve a reenlazar. Entonces raíz va a apuntar a su campo siguiente. En este caso su campo siguiente es nulo. Entonces lo voy a poner aquí porque lo voy a eliminar. Apunta a nulo y este se libera. Se libera y la cantidad queda en cero. Vuelve otra vez al ciclo. La lista ligada no está vacía. Sí, ya está vacía. Entonces termina el ciclo while que va eliminando al inicio. Entonces, mientras no esté vacía la lista ligada, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a invocar al eliminar al inicio de esa lista ligada. Entonces, observen aquí que está negado. Mientras no esté vacía, vamos a seguir eliminando. Una vez que ya eliminó todos, o sea que ya raíz apunta a nulo y obviamente la cantidad de cero, pues ya podemos liberar esa lista ligada que fue reservada, apuntarla a nulo y retornar esa misma lista ligada que ya previamente tiene el valor de nulo. Ya está. Entonces en el main, después vamos a liberar. Entonces aquí es free. La lista ligada que acabamos de crear. Aquí obviamente en este free pues no va a pasar nada porque ya está vacía. Pero si me comento un par de estos, y le voy a poner aquí un debug y vamos a ver qué pasa. Unos errores. Una 57. Eliminar, ¿cómo le puse? Eliminar guión bajo inicio. Ok, ya. Es que lo voy a mover hacia abajo porque necesita la función de eliminar inicio y eliminar vacía que están previamente declaradas antes, ¿no? Pues así, voy a debuguear. Está, no está mi lista creada. Se van a insertar. Abrirlo. Se muestra. Se elimina el inicio. Y se muestra de nuevo. Ahí está. Este mostrar son los datos que tengo. Si abro la raíz, está el 5 y en su campo siguiente está el del 10. Y termina en nulo. Entonces aquí en free vamos a ver cómo todo esto pues, se va a liberar, ¿no? Ahora, siguiente. Está. De hecho, aquí pasó algo que ahorita vamos a ver qué pasa. Esta cantidad, no, sí está correcto, porque la cantidad fue liberada. Entonces, lo que nos hace falta para que no nos muestre como este tipo de basura es que al momento de hacer el free, la lista ligada da igual a eso. Voy a volver a debuguear.
lista ligada. Eliminamos, mostramos, son los nodos que quedan. O 5 y el 10. Ahí está. Ya fue liberada, ya la lista ligada que teníamos ya está apuntando a nulo. O sea, ya dejó de existir, por así decirlo, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con nuestra parte de la lista simplemente ligada para enteros? Yo, profe, en la parte de eliminar inicio, lo que hacemos es liberar el temp, pero en mostrar no lo liberamos. ¿Eso no se queda flotando el tema ahí flotando en la memoria? No, porque este temporal del mostrar, ¿dónde está el mostrar? Aquí está. Este temporal que creamos aquí está apuntando, guarda la dirección de la raíz. Es una única dirección. Entonces, cuando iteramos y donde utilizamos el temporal, si liberamos el temporal ya tiene nulo. Entonces, no podemos liberar una dirección que apunta a nulo. Por eso es que no lo liberamos. Ah, claro, es verdad. Y este temporal está creado aquí localmente. De todos modos, pues lo liberaría, o liberaría ¿cómo se le puede decir? La variable que está aquí. Pero con el hecho de que llega hasta nulo, no hay necesidad de liberarlo. ¿Va? Sí, hace sentido. Es, profe. De nada, más dudas, preguntas. Ok, entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Para la próxima semana, esto mismo que hicimos de insertar al inicio, eliminar, mostrar, lo vamos a hacer, pero para la selección. Nos vamos a volver como a recrear esto de insertar o de utilizar los nodos para crear una lista ligada para nuestra selección. Entonces ya vamos a poder tener varias selecciones utilizando esta estructura de datos. Pues vamos a poder insertar nuevas selecciones o eliminar selecciones previamente. Pero si recuerdan, las selecciones pues van a ser también punteros. Entonces cuando eliminemos habrá que preocuparnos también de liberar los jugadores que tiene esa selección, porque la selección es un arreglo dinámico. Entonces nos vamos a tener que empezar a preocupar de eliminar o de liberar esos recursos que están aquí. Aquí no fue necesidad de liberar tanto, porque nuestra estructura nodo que tenemos acá guarda un entero que no es un puntero, sino todo lo que se hace se copia el valor del entero. Pero cuando ya tenemos tipos de datos más abstractos, que en este caso como la selección, donde estamos guardando punteros, ahí sí ya hay que meterle un poco más de manejo de memoria dinámica. ¿Ok? Entonces, voy a terminar la grabación para saber si alguien tiene dudas de lo del proyecto. Y de hecho lo puedo dejar mejor para que quede ahí las preguntas. Si alguien tiene preguntas, en el caso del proyecto de la actividad de los aldeanos, o si alguien quiere que le revise si es que ya tiene terminada su actividad de los aldeanos. Yo, profe, yo lo que veo que vamos hasta ahora. ¿Cómo no te entendiste, César? ¿Puedo decirme? Ah, sí, lo que veo ya hasta lo que vamos hasta ahora. Ya terminé. ¿Me puedo enseñar? Ok, nada más espérame. Ya ahorita nos ponemos de acuerdo cómo te lo reviso. Por si alguien Ah, va. tiene dudas, pues primero las dudas y ya al final se quedan los que tentativamente ya tienen la actividad para revisión. ¿Va? Igual si tienen dudas, ahí está en el chat, pueden preguntar. Si no, abren su micrófono y me preguntan algo en específico.
Ok, si no hay nadie que tenga dudas o preguntas, igual yo voy a estar aquí mientras le reviso a César. Yo a César ahorita le voy a pasar otro link donde vamos a estar nada más él y yo para estar haciendo la revisión. Entonces los demás, si no tienen dudas, se pueden desconectar. Nos veríamos la siguiente semana con la continuación de este tema y también para revisión o dudas de la actividad. Es probable que la siguiente semana les deje, esta semana no hay actividad, con lo que acabamos de ver, tienen que seguir trabajando con la actividad de los aldeanos, pero la próxima semana lo más seguro es que ya les deje la segunda actividad del proyecto, que es relacionado con lo que estamos viendo de lista ligada, para que ahora ustedes creen una lista ligada de civilizaciones, así como lo vamos a hacer con la selección, las selecciones de fútbol. ¿Ah? Entonces ahorita, César, me voy a crear el otro link para no salirme de esta sesión. Te lo paso aquí en el chat y ya te conectas allá y allá te reviso la actividad. ¿De acuerdo, César? Sí, está bien, profe. Va. Gracias, profe. Que tenga buen día. De nada, que tengan buen día, buen fin. César, ya te dejé ahí el link para que te conectes allá, por si alguien se vuelve a conectar aquí, si tiene alguna duda, ¿no? Y estar allá nada más tú y yo en la revisión. ¿De acuerdo? Ah, me que va. Déjame meto.